La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Les felicitamos en gran manera porque se requiere valentía para darle un espacio a Dios en nuestros corazones. Así que al igual que todos mis hermanos aquí, también les damos la bienvenida a las personas que nos escuchan y nos ven. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12. Les leo la palabra de Dios. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy, hermanos, quiero hablarles bajo el tema visión y compromiso. Cómo Dios trabaja, cómo Dios hace su obra en las naciones. La palabra visión tiene que ver con el futuro, es decir, con algo que todavía no vemos, pero que creemos que va a suceder. Dice la palabra en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, o sea, de lo que va a suceder. Está hablando de algo que creemos que va a suceder porque Dios lo ha dicho. Una persona visionaria es una persona que muchas veces es incomprendida entre las personas que le rodean. Para algunos, una persona visionaria es un soñador, ¿verdad? Porque lo ven fuera de la realidad. A veces lo critican porque es una persona que parecería locura lo que dice, lo que piensa, lo que declara. Pero la verdad es que cuando hay una visión de Dios, aun cuando las circunstancias no estén preparadas para ello, pero si Dios lo dijo, a su tiempo se cumplirá. Veamos aquí un ejemplo de lo que es ser visionario. Un hombre llamado Abraham, que es traído desde Ur de los Caldeos, una nación, un pueblo que no conocían a Dios, un pueblo idólatra que estaba dedicado a la adoración de otras deidades que no eran el Dios verdadero. En esa condición Dios lo llama y le dice: sal de Ur de los Caldeos y te llevaré a una tierra que te voy a mostrar posteriormente. Interesante, porque para Abraham, él no conocía la tierra, no tenía un plano como hoy hacen los arquitectos o los ingenieros, ¿verdad? Que tienen un plano de la dimensión del terreno, de lo que se va a edificar. Y hoy en día, con la tecnología, ya se hacen planos en tercera dimensión, ¿verdad? Ya aquellos planos de trazos y de números están pasando a la historia. Ahora todo se hace a través de la tecnología de las computadoras, y ahí se mide, ahí se diseña, se ponen colores. Pero en el caso de Abraham, en aquel tiempo no tenía planos, hermano. No tenía 3D o HD. No tenía ninguna forma como él poder entender dónde era el lugar y qué es lo que específicamente Dios quería de él. Sin embargo, vea lo interesante en el versículo 4, en la primera parte dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que Abraham le creyó a Dios y obedeció. Si Dios lo dijo, lo vamos a hacer. No lo entendía, no sabía qué era exactamente lo que Dios le estaba pidiendo, pero aceptó la visión de Dios. Hermanos, la iglesia y la misión de la iglesia no es una idea de los pastores, no es una idea de un líder religioso. La visión y la misión de la iglesia es una idea de Dios. De la misma manera como Dios trajo su visión a Abraham. ¿Y cuál era la visión de Dios para Abraham? Dice: haré de ti una nación grande.
Fíjese que no es grande en territorio, sino que es grande en lo que Dios iba a hacer a través de esta nación. Porque Dios iba a traer a través de la nación de Israel al Mesías Salvador, que posteriormente en los siglos vemos a Jesús naciendo allá en Belén, y vino precisamente como propósito a través de la nación de Israel. O sea, Dios llamó a Abraham, le llamó para hacer de él, dice, una gran nación, en el sentido que lo usaría en las naciones, en las edades, para traer al Mesías. Y eso es grande, hermano. Lo más grande que usted y yo podemos recibir aquí en el mundo es precisamente la salvación de Cristo. Ahora, no era grande en tamaño, porque si comparamos, por ejemplo, a Israel, mira, Israel es un poquito más grande en territorio que El Salvador. Estamos hablando de unos 25,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? No es tan grande, así como El Salvador, que es un país pequeño. Comparado con China, por ejemplo, ¿cuántas veces Israel cabrá en el territorio de China? Probablemente 100, 200, 300 veces, no sé cuánto. Si lo comparamos con Rusia, si lo comparamos con la gran nación de los Estados Unidos, Dios no estaba hablando a Abraham en relación a grandeza de territorio, sino estaba hablando en la grandeza de la visión que Dios tenía para ellos. Y es que a través de ellos el Señor, hermanos, traería a Jesús, el Mesías, a esta tierra para que Él entregara su vida en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, y eso es grande. Ahora, esa misma visión Dios tiene para con la iglesia. Por eso decimos que la iglesia tiene una visión divina, no humana. Les quiero compartir así en breve cuál es la visión, cómo nació esta congregación. Y estamos en ese proceso todavía de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Hace 6 años atrás, un ingeniero, el que construyó este centro comercial, dice que Dios le habló cuando él estaba construyendo estos locales y le dijo: tienes que dejar un local de este edificio para que se predique el evangelio. Y así fue como nosotros llegamos acá, porque él nos buscó en la iglesia y nos dijo: mire, Dios me habló y me dijo que todo lo que yo he construido en este centro comercial, deje un local para que se predique el evangelio, y aquí estoy y aquí les doy la llave, así literalmente. Ahora, ¿cómo comenzó todo? Fíjese cómo es la visión de Dios, porque no era en él, porque hermanos, es locura si hablamos intelectualmente que una persona que es digamos empresario, que trabaja en el comercio y en el negocio, dejar un local para una iglesia no es un negocio, porque no le genera mayores ingresos que otro tipo de negocio podría ser, un almacén, un supermercado, etcétera. Pero como era la visión de Dios a través del hermano, es otra cosa. Pero fíjese cómo nació esta visión. Él nos contó que cuando él era un niño, su mamá se convirtió a Cristo, y la mamá lo llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, y la mamá les hablaba de Jesús, y la mamá oraba por ellos, los bendecía. Cuando él creció, ¿verdad?, con esta influencia de la mamá, de las oraciones de la mamá, llegó el momento en que él pues llegó adulto, escogió una carrera, la carrera de ingeniería. Dios lo bendijo, ¿verdad?, con su trabajo, con su empresa de construcción y sus negocios, y luego él construyó este lugar acá. Pero ¿dónde comenzó? En Dios, en la mamá, y la mamá le trasladó a él la visión de Dios en su corazón. Eso quiere decir, amado hermano, que la visión de la iglesia es una visión divina. Luego, cuando él nos da, hermanos, las llaves recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí hace 6 años, la iglesia era de esta pared hacia allá. Esta parte estaba ocupada para otro negocio. De la pared para allá. Recuerdo que no entrábamos por aquí, sino que entrábamos por el pasillo allá. Llegamos acá unas 15 personas, la mayoría veníamos de Iglesia Josué Central, y obviamente aquí pues no habían hermanos acá de Apopa propiamente, aquí de la localidad. Y así comenzamos, con 16 personas hace 6 años atrás. La mayoría que veníamos a orar y evangelizar. Estaba recordando a un hermano llamado Joaquín,
Si ustedes lo recordarán, hermano Joaquín Chaverri, él es un costarricense que se estableció aquí en El Salvador y aquí se convirtió. Pero recuerdo que por años el hermano estuvo juntamente con su esposa caminando por todos estos pasillos aquí del centro comercial, hablando de Cristo, regalando trataditos y invitaciones para que las personas conocieran al Señor y vinieran a la iglesia. Ahora, todo eso, hermano, que el Señor comenzó a hacer, lo hizo precisamente porque Él quería que se estableciera un lugar donde se predicara la palabra de Dios. Porque la visión de Dios, hermano, Dios usará las vidas, las personas, mujeres y hombres que van a llevar a cabo la visión de Dios, como lo hizo con Abraham. Abraham era un hombre pagano. Sin embargo, la gracia de Dios lo alcanzó y luego Dios lo utilizó para hacer de él una nación grande que bendijera todo el mundo a través de la venida del Señor Jesús con el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos de la visión de Dios, quiero decirles prácticamente dos cosas en este mensaje, hablando sobre la visión y el compromiso. Primero, ¿cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? O sea, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué es lo que usted debe de hacer al venir a Cristo? No es sencillamente venir para oír una predicación, una enseñanza de la palabra, para ver una película cristiana o una actividad benéfica, sino que estamos aquí con un propósito. Y el propósito de la iglesia lo vamos a descifrar en 4 declaraciones. Primero, la iglesia existe para glorificar a Dios. O sea, la iglesia, hermanos, es una entidad de redimidos por la sangre de Cristo para traer la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Nuestro propósito en la tierra es exaltar al Señor. Quiero que veamos aquí en la palabra algunos versículos que en el cual nos apoyaremos para este punto, en Juan capítulo 12 y versículo 28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estamos viendo a Jesús antes de ir al Calvario. Él está orando, Él está haciendo una oración a favor de la iglesia en todos los tiempos. Pero Él dice en su oración: Padre, glorifica tu nombre. Importante que Cristo, hermanos, no vino a glorificarse a sí mismo, aunque Él era Dios y es Dios. Él vino, dice, para glorificar al Padre. Y sabe, cuando estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, dice que se oyó una voz que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, fue una voz de aprobación. Cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que Dios le agrada, Dios, hermanos, va a aprobar lo que usted y yo hacemos que está de acuerdo a su voluntad. Obviamente va a desaprobar Dios todo aquello que usted y yo hagamos aquí en la tierra como cristianos y que esté fuera completamente del propósito y de la voluntad de Dios. Pero si usted está en la voluntad de Dios, Dios va a aprobar lo que usted está haciendo. Porque la Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran. En el culto anterior, una hermana dio testimonio sobre una experiencia que ella pasó estos días. Decía ella que ella decidió renunciar a su trabajo porque quería una mejor opción para su profesión. Y dice que ella le pidió al jefe, primero oró a Dios y después le pidió al jefe que le dieran su tiempo de trabajo, cosa que cuando una persona renuncia, está renunciando también al derecho de que se le pueda dar lo que pertenece pues a una persona que ha trabajado por varios años, lo que se conoce como indemnización. Sin embargo, se la dieron. Entonces ella dice con lágrimas en sus ojos: este milagro lo hizo Dios. Lo hizo Dios porque Dios sabía lo que había en el corazón de ella, también sabía lo que había, hermanos, la necesidad que había en ella,
y sobre todo Dios sabía que ella lo iba a glorificar a él, dando este testimonio que dio aquí este día, de que fue Dios. No fue porque ella fue una buena trabajadora, o porque ella a lo mejor pues hizo un buen papel, o ayudó a que esa empresa progresara, sino sencillamente, dijo ella, fue Dios el que hizo este milagro. Dios sabía que ella iba a estar aquí este día por la mañana glorificando su nombre. Hermanos, cuando nosotros honramos a Dios y glorificamos su nombre, Él se va a encargar también de exaltarlo a usted y a mí. Cuando Dios llamó a Abraham, siendo un pecador, un hombre que estaba dedicado a la adoración de otras deidades, hermanos, pero él obedeció y vino al Señor. Por ese acto de fe que Abraham tuvo en el Señor, Dios lo honró y lo hizo padre de multitudes, como se dice el nombre precisamente de Abraham, padre de naciones significa. Entonces es importante que usted y yo glorifiquemos a Dios. Estamos aquí, hermanos, para glorificar a Dios. Mire, esta iglesia, que Dios nos libre de glorificar a hombres, a predicadores, a pastores, a líderes, al nombre de la iglesia, hermano, a las actividades que hacemos. Definitivamente todo eso es secundario, hermano. El nombre que debe estar en preeminencia, el nombre que promovemos, a la persona que promovemos en esta iglesia es al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, al Evangelio de Jesucristo, que ha venido como un regalo de Dios para usted y para mí. El día que nosotros nos paremos aquí para promover talentos humanos, sabiduría humana, cosas que nosotros hagamos, amados hermanos, ese día definitivamente vamos a desagradar a Dios. Por eso la iglesia existe para glorificar a Dios. Y vea lo que pasa cuando una persona o una familia o una entidad no glorifica a Dios. Vea lo que sucede. En Romanos capítulo 1 y versículo, vamos a leer el 21. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, no lo reconocieron. Es como decir lo que hoy dicen algunos. Dice, el universo, ¿lo creó Dios o quién lo creó? El que dice, no creo que Dios haya creado el universo porque yo no creo en él. ¿Qué es lo que está haciendo? No está glorificando a Dios. Aunque Dios se ha revelado por la creación, pero no lo está glorificando. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Se está glorificando a sí mismo o está glorificando la intervención de otras personas? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Le da a usted gracias a Dios por todo? ¿Por la vida? Porque tiene una esposa, un esposo, tiene un padre, una madre, tiene un hijo, tiene una hija, tiene una familia, tiene un hogar, tiene una cama donde dormir en la noche, al que sea un petate, hermano, tiene una almohada, porque tiene de alguna manera un medio a través del cual usted puede subsistir, por el pan de cada día, por el aire que respiramos. Bueno, por todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Aquellos que no reconocen a Dios, que no le glorifican y que no le dan gracias, vea lo que pasa. Dice, su necio, dice, su razonamiento se envanece y su corazón se llena de tinieblas. O sea, una persona que no reconoce y no glorifica a Dios, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Es que la persona se corrompe moralmente, se corrompe en el conocimiento, se autodestruye una persona que no glorifica a Dios. Entonces la iglesia, estamos aquí en la tierra, hermanos, para glorificar a Dios y para ayudar a través de la predicación del Evangelio a que cada persona reconozca la existencia, el poder de Dios, la soberanía de Dios, y que puedan, hermanos, someterse a darle la gloria que a Él le corresponde, la gloria que Él merece en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros aprendamos a darle gloria a Dios, porque nuestro corazón, de lo contrario, se va a llenar de vanidad y de tinieblas. ¿Quiere usted tener una mente llena de tinieblas? Un corazón, hermanos,
La iglesia existe para glorificar a Dios. Por eso Jesús glorificó al Padre. ¿Por qué razón? Porque Él había venido para darle la gloria al Señor. Segundo, la iglesia existe, hermanos, para predicar el Evangelio. Dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La iglesia existe para predicar el Evangelio. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que los he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos mandó, hermanos, a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra. Es por eso que usted y yo estamos aquí en este día reunidos para oír el Evangelio. Es por eso que usted y yo, cuando salimos de este lugar, debemos de compartir con otras personas el amor de Cristo, enseñarles la palabra, llevarles a que lean la Biblia. Hermanos, mire, lo que el mundo necesita es el conocimiento de Dios a través de la palabra, porque a través de la palabra Cristo se revela a la vida de cada persona. El Evangelio es sencillo. Dice la palabra, mire lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo las personas pueden llegar a conocer a Cristo? A través del Evangelio, hermano, a través de la predicación, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es que Dios le ha dado al hombre inteligencia. Cada persona, hermanos, en el mundo tiene un grado de inteligencia que ha recibido de parte de Dios, porque Dios nos creó de esa manera, seres inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, las personas que no saben leer, hay que enseñarles a leer, y sería mejor enseñarles a leer a través de la Biblia, hermano. ¿Qué les parece? Ajá. Si usted conoce a alguien, mire, ayudémosle, porque es una manera como podemos bendecir, enriquecer la vida de una persona, enseñarles a leer y a escribir. Pero la mejor manera de enseñarles es que aprendan a leer a través de la palabra de Dios, que usemos la Biblia como el silabario. ¿Se acuerdan del silabario? Algunos aquí ya no se acuerdan, ¿eh? Los más jovencitos quizás no se acuerdan del silabario, pero el ABC, hermanos, de la enseñanza bíblica y de las profundidades del conocimiento y del plan de Dios están en el Evangelio. Usted dijo que es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Estamos aquí para eso, hermanos. No estamos para hacer show, no estamos aquí para hacer cosas astrales, no estamos aquí para ninguna de esas cosas, sino más bien para predicar el Evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que hizo la iglesia apostólica? La iglesia apostólica lo que hizo fue contar lo que ellos habían oído y lo que habían recibido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Hermanos, contar lo que hemos oído de Dios en su palabra y también contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que el Señor lo liberó? Luego él quería ir con Jesús a predicar con él donde él fuera, y el Señor le dijo, mira, mejor ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y aquel hombre se fue, dice, por Decápolis, predicando el Evangelio, predicando lo que Cristo había hecho en él. Eso es el Evangelio, hermano. Cuando el poder de Dios viene a nuestra vida, nos libera, nos perdona, nos cambia. Ese es el poder del Evangelio en nosotros, y eso es lo que necesitamos nosotros contarle al mundo, porque para eso está la iglesia. La iglesia no está para hablar de política. La iglesia, hermano, no está para hablar de cultura. La iglesia no está para hablar de ciencia. La iglesia no está para hablar de negocio, hermano. La iglesia no existe para hablar de cosas fuera del mandato de Cristo.
El mandato de Cristo para la iglesia fue muy claro: vayan y prediquen el evangelio a toda persona sobre la faz de la tierra, en las naciones y en todos los pueblos. Número 3, la iglesia existe para sanar y liberar los corazones quebrantados. Dice Lucas capítulo 4 y versículo 18, hablando de Jesús. Esta es la misión de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Sanar los corazones heridos, liberar los corazones que habían sido esclavizados, atrapados, hermanos, por el pecado. Todo lo que usted ve hoy en día que sucede en el mundo, de cosas malas, por cierto, son el resultado del pecado, hermano. Es que mire, la fórmula es bien sencilla: el pecado produce muerte, el perdón de Cristo produce sanidad, produce libertad. Todo lo que vemos en materia de violencia, en materia de inmoralidad sexual, inmoralidad, corrupción, rebeldía, hermano, derramamiento de sangre, destrucción a diestra y a siniestra en el mundo, pobreza, miseria, en algunos casos, tan extremo. Todo eso, hermanos, es el resultado del pecado, porque Dios no es el autor de la enfermedad, Dios no es el autor del derramamiento de sangre, de la violencia, Dios no es el autor de la inmoralidad. Todo esto es producto precisamente de la corrupción del hombre. Y el pecado ha traído, hermanos, quebrantamiento al corazón de los seres humanos. ¿Cuántas personas en el mundo tienen el corazón, como decimos, partido por situaciones, por ejemplo, abandonos, hijos abandonados que crecen sin papá, sin mamá, sin esa cobertura, sin esa dirección, personas que sus cónyuges les son infieles y quebrantan el corazón, ya sea la esposa o el esposo, los hijos que reciben el daño por maltrato dentro del hogar o por violaciones de parientes o de personas cercanas. Todas estas cosas dejan marca en el corazón de las personas, y muchos, hermanos, mantienen en su corazón esa amargura, ese resentimiento, porque no saben cómo poderse liberar de aquel dolor que recibieron en un momento determinado en su vida. No saben qué hacer, y ya ahí, hermano, es donde el enemigo atrapa los corazones para mantenerlos en cautiverio, en dolor, en vergüenza. Y dice la palabra que Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús es el que sana los corazones. Él es el que restaura, el que perdona, el que limpia, el que sana, hermanos, toda herida que el enemigo propició en el pasado en nuestras vidas. Y es por eso que la iglesia tiene que predicar eso. Nosotros somos enviados, al igual que Cristo, hermanos, para ir al mundo, para sanar. Mire, y hoy en día hay millones de personas en el mundo. La iglesia tiene una tarea impresionante, hermano, porque son millones de personas por diferentes causas que tienen un corazón partido, un corazón quebrantado, pequeños, grandes, adultos, y es necesario que la iglesia lleve la medicina de Dios. ¿Y sabe cuál es la medicina de Dios? Es el amor de Cristo, la gracia de Jesucristo. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar a aquella persona que se arrepiente. El único requisito que Dios pide para sanar el corazón quebrantado por el pecado en la vida de una persona es que la persona crea y esté dispuesta a recibir el perdón, el amor de Cristo. Y es por eso que usted y yo hemos sido llamados por el Señor para llevar sanidad. Mire, uno de los problemas más graves que hay en la sociedad moderna son los problemas de depresión. La depresión viene por temores, por angustias insoportables que por algunos casos la persona no puede en su corazón manejar, no sabe qué hacer con esa angustia, con ese temor que tiene en su corazón.
y termina en depresión. Ahora, el estado depresivo, hermanos, es un estado sumamente peligroso para las personas. Por eso es que cuando usted vea a algún miembro de la familia que está deprimido o en un estado depresivo, usted tiene que hacer algo en el nombre del Señor. Tiene que orar y tiene que buscar la manera cómo ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque la depresión lleva a una persona a sentirse desvalorada. La persona llega a decir: ya no tengo nada que hacer en este mundo, ya no sirvo para nada, ya no puedo, ya no tengo nada que hacer aquí. Y lo que conduce a esa forma de pensar es precisamente el suicidio. ¿Sabe por qué las personas se suicidan? Porque creen que han perdido ya propósito en la vida, ya no tienen más que hacer. Y ahí es donde el enemigo en su mente trabaja para llevarles a quitarse la vida, porque creen ellos, han llegado a creer que quitándose la vida van a darle fin a la existencia y al dolor, que es finalmente lo que los mueve, hermanos, a la depresión. Es el dolor interno del corazón. Por eso es que la palabra de Dios, estaba leyendo aquí un versículo en Mateo capítulo 4, vea qué lindo lo que dice aquí, la obra de Cristo, y es la obra que la iglesia tiene que hacer también. Capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Y vea lo que dice a continuación: los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Hay aflicciones que son producidas por las enfermedades y hay aflicciones que son producidas por los tormentos. Los tormentos tienen que ver con el dolor del alma, no son dolores que en el cuerpo. Cuando usted se hiere y esa herida se contamina y se produce un dolor impresionante, ¿verdad? No solamente alrededor de donde está la herida, sino en todo el cuerpo. Hay dolores o aflicciones que son producidas por enfermedades fisiológicas, pero hay otros dolores del alma que son producidas, hermanos, por daños espirituales que recibimos de segundos o de terceras personas. Las desilusiones, por ejemplo, el rechazo, son cuestiones que producen dolor, pero dice la palabra que Cristo, hermanos, vino para sanar a los que estaban atormentados por las enfermedades o atormentados por las dolencias del alma, donde no puede llegar el psicólogo, donde no puede llegar el psiquiatra, pero Cristo sí puede llegar, hermano, porque Cristo sí conoce la herida, sabe qué fue lo que la causó, y Él también tiene la medicina, gloria a Dios. No solamente conoce el origen, el dolor que ha producido, sino también Él sabe, hermanos, cuál es la medicina para sanar esa herida del alma. Y es la iglesia la que es portadora de esta sanidad en medio de las naciones. Para eso nos dejó Cristo, para glorificar a Dios en la tierra, para predicar el evangelio de salvación en el mundo, para sanar los corazones quebrantados, y número 4, hermanos, para preservar la sociedad de la inmoralidad. ¿Sabe qué es lo que preserva a las naciones para que se corrompan, no lleguen a una corrupción total, hermano? Es la presencia de los hijos de Dios en la tierra. Jesús dijo esto en Mateo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Oiga, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, la iglesia ha sido puesta en la tierra, hermanos, para preservar a la sociedad de la corrupción. Yo me pregunto, ¿qué sería El Salvador? Este país, hermano, donde hay tanto
derramamiento de sangre a diario, tanto dolor, pobreza, personas esclavizadas en vicios, en drogas, personas heridas por tantas situaciones que se dan. Yo me pregunto, ¿cómo sería este país si no hubiera 1 millón de cristianos? 1 millón de cristianos que oramos a Dios, que predicamos la palabra, que tratamos de tener una conducta diferente a la conducta que tienen todos los demás. Una iglesia que está orando, que está predicando, que está llevando la gloria de Dios en este mundo, hermano. ¿Qué sería de este país? Este país estaría sumergido totalmente, hermanos, en la corrupción y en la inmoralidad. Me preguntaba el día de ayer, ¿qué sería de la gran nación de los Estados Unidos? Se habla mucho de la nación de los Estados Unidos en materia de corrupción, de inmoralidad. Son exportadores de prácticamente del 90% de toda la pornografía que viaja por todo el mundo. Hermanos, la inmoralidad es impresionante, la corrupción, todo lo que sucede en este ámbito. Pero me pregunto, ¿qué sería de este país, hermanos, si no hubieran millones de cristianos? Porque también cuando uno va a los Estados Unidos a predicar, uno se da cuenta que las iglesias están llenas de personas que realmente aman al Señor, que quieren vivir para Dios, que están orando por su nación, que están ofrendando para que los misioneros vayan a todo el mundo a predicar el evangelio. Hermanos, ¿qué sería? Mire, Jesús dijo que nosotros somos la sal. ¿Sabe que en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo gobierne a las naciones del mundo, hermanos, habrá una corrupción 100% sobre el mundo? Usted puede imaginarse si ahora, hermanos, que la iglesia está predicando el evangelio, está deteniendo la corrupción de las naciones. Hay maldad, imagínense, en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sabe por qué habrá maldad 100%? Corrupción 100%. Porque la iglesia ya no estará sobre la tierra. Porque la iglesia será llevada por Cristo antes de la gran tribulación. Quiere decir que cuando la iglesia se va, hermanos, porque Jesús la lleva con él, entonces Satanás hará de las suyas en el mundo. Así como dice el famoso dicho, ahí donde no está el gato, hacen fiesta los ratones. Amén, hermano. Cuando la iglesia no esté en el mundo, entonces Satanás va a hacer fiesta, hermano. Fiesta de corrupción. Pero usted y yo estamos aquí, hermanos, para darle sabor de Cristo a este mundo. Por eso, si usted está ahí en su familia, usted es el único cristiano, amado hermano, no desmaye, usted sea luz ahí donde está. Si usted es el único cristiano en la oficina, en la empresa, en la escuela, en el salón de la universidad, donde sea, hermano, ahí usted trata de brillar. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso ahí para que usted brille, para que usted emane la luz de Cristo. Hermanos, en medio de un ambiente de corrupción, la iglesia tiene que mostrar la gloria de Dios. Y a través de esa gloria muchos vendrán. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si usted es el único cristiano en su casa, usted siga creyendo que su esposa y sus hijos se van a convertir a Cristo, que se van a ir al cielo con usted. O si tu hijo estás ahí, el único cristiano, cree que tus hermanos y tus padres se van a convertir a Cristo, porque Dios, hermano, nos puso ahí para hacer lumbrera. La iglesia existe para glorificar a Dios, para predicar el evangelio de Cristo para la salvación de las almas. La iglesia existe para sanar y liberar los corazones quebrantados, y la iglesia existe para preservar de la inmoralidad y de la corrupción el mundo en el que vivimos. Ahora termino con esto. ¿Cuál es nuestro compromiso? Si esta es la misión de la iglesia, entonces ¿cuál es el compromiso que yo debo de asumir de manera personal para que la visión de Dios a través de la iglesia se cumpla en el tiempo, en las edades, hasta la venida de Cristo? Hermanos, le recuerdo el testimonio del ingeniero, el dueño de este local. Él le dijo sí a la visión de Dios. Le dijo, si tú, Señor, lo quieres. Hasta el día de hoy, 6 años, nosotros hemos pagado aquí lo que es el mantenimiento, porque hay una cuota de mantenimiento aquí en los locales. Hemos pagado los servicios.
pero hasta el día de hoy no hemos pagado, en materia de alquiler de este local, no hemos pagado ni 5 centavos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hubo una persona que se comprometió con Dios. No solamente oyó la voz de Dios, sino le dijo: sí, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas hacer. Hubo un compromiso, es decir, hubo una involucración directa de esta persona con la visión de Dios. Y es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. Mire, la visión de la iglesia no depende del pastor, no depende de los líderes de la iglesia. La visión de la iglesia depende del trabajo, de la labor de cada uno de nosotros. Entonces, en materia de compromiso, les digo lo siguiente. Primero, hermano, debemos de comprometernos a orar. Usted y yo debemos de ser intercesores para que el mundo conozca de Cristo, para que su familia conozca de Jesús, para que se abran puertas para la predicación del Evangelio antes de que Jesucristo venga. El segundo compromiso nuestro es de predicar la palabra. Hermanos, mire, hable de Cristo, no hable de política, no hable de deportes, no hable de, bueno, ¿de qué? Cualquier tema que sea, hermano. Hablemos de Cristo. Está bien que hablemos de eso, pero lo más importante que nosotros vamos a comunicarle a este país, a cada persona, es la verdad de Dios en el Evangelio. Nuestro compromiso es orar, nuestro compromiso es hablar de Jesús, predicar el Evangelio. Nuestro compromiso es ganar almas, es decir, traer a otros a los pies de Cristo. Alguien nos trajo a Cristo a usted. A lo mejor no se dio cuenta. En el caso del ingeniero, la mamá, cuando era un niño, lo llevó a la iglesia, oraba por ellos todos los días, les hablaba del Evangelio todos los días, les hacía aprender versículos de la palabra de Dios. Alguien lo trajo al conocimiento de la palabra. De la misma manera, a usted y a mí, alguien nos trajo. A mí me trajo mi abuelita también, que cuando era pequeño nos llevaba a la iglesia, toda la marimbita nos llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, oraba por nosotros, nos llevaba a las campañas. Ella fue la portadora del Evangelio, de la palabra. A usted, recuerde, ¿quién lo trajo a Cristo? ¿Algún amigo, algún miembro de la familia, o alguien sin que usted lo sepa oró por usted para que usted conociera al Señor? Pero de seguro que hubo alguien, hermanos, que nos mostró el camino para donde seguir a Cristo. Número 4, servir en un ministerio. Mire, usted ha recibido ahí una hojita que espero que la lean toda, porque esta es una información que les he escrito para ustedes. En la parte interna dice los ministerios de la iglesia. Aquí ningún hermano puede decir: mire, yo no puedo servir acá porque no hay o qué hacer, no hay en qué involucrarme. Pues mire, ahí en el boletín que está ahí en esa hoja que les han entregado, en la parte interna dice los ministerios de la iglesia. Y aquí están los ministerios que tenemos: ministerio de oración, ministerio de evangelismo, ministerio de consolidación, escuela dominical, iglesia infantil, los grupos familiares que operan en los hogares, el CCDL, que es nuestra escuela de capacitación, los jóvenes de la iglesia, alabanza, los que adoran a Dios con la música y el canto, las filiales. Tenemos 2 filiales y estamos estableciendo una tercera, las misiones, el apoyo a los misioneros que van a otros países para llevar el Evangelio. Tenemos comunicaciones, los que graban, los que trabajan por los videos de mensajes de enseñanza, de programas especiales, los que usted puede ver por la televisión. Todo ese trabajo, hermano, es un trabajo de 12 horas, 16 horas diarias, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Hermanos que están en la programación, que se están grabando los mensajes, que se está llevando a través de la internet, hermanos, los mensajes de la palabra. En el reverso de la hoja hay otros ministerios: ministerio de mujeres, mujeres que ganan a otras mujeres, hombres que ganan a otros hombres, ujieres, que son los hermanos que ustedes ven aquí, que sirven en las puertas, en la acomodación de las personas, en dar información. Es decir, hermano, hay 15 ministerios. En cualquiera de ellos usted tiene que encontrar su lugar. Amén. ¿Cuál es nuestro compromiso? Orar, predicar y enseñar la palabra de Dios, ganar almas para Cristo. Número 4, servir en un ministerio.
Hermanos, no es suficiente que usted venga, se sienta y escuche la palabra y dé gracias a Dios por la palabra en su corazón. Es necesario que usted y yo nos integremos a un ministerio para servir a Dios y empujar la visión de Dios. Y por último, el sostén de la iglesia. Aquí en el reverso del boletín les voy a leer esto, donde dice el sostenimiento de la iglesia. El cumplir con la gran comisión requiere un compromiso serio y sostenido en el tiempo de cada miembro en dar fielmente sus diezmos, ofrendas y promesas de fe para el apoyo de los misioneros. La iglesia que cuenta con miembros ahí tiene que ser fieles, que la sostengan. Hará posible que el evangelio se predique en el templo, por las casas, en el evangelismo, en las filiales, en los medios de comunicación y a través de la enseñanza y a través de mucho más que la iglesia está haciendo para la gloria del Señor. ¿Cuál es el compromiso nuestro? A sostener la obra de Dios, hermano. Mire, algunos hermanos dicen, mire, si no necesitan en la iglesia. No, si usted supiera, no tenemos tiempo para explicarles, pero si usted supiera las responsabilidades que mes a mes tenemos en materia de llevar la palabra de Dios, de sostener las iglesias filiales, de sostener a los misioneros, hermanos, de las personas que trabajan con nosotros, bueno, de todo lo que se requiere, hermano. Pero estoy totalmente seguro que si hay miembros de la iglesia que se comprometen a orar, se comprometen a predicar, se comprometen a ganar almas, se comprometen a servir en alguno de los ministerios de la iglesia y se comprometen a servir a Dios, sosteniendo la obra del Señor fielmente, hermanos, vamos a tener la fuerza y los recursos necesarios para que la visión de Dios se cumpla en las naciones. Jesucristo viene pronto. Usted y yo tenemos que hacer la obra antes que Él venga. Amén. Antes que Él venga tenemos que hacerlo, no después de que Él venga, sino antes que el Señor venga, usted y yo habremos cumplido la misión que se nos fue encomendada. Hermanos, les invito a que no seamos espectadores, sino que seamos protagonistas en la obra de Dios. Que no solamente observe, sino que usted diga, yo también me voy a meter a la cancha a meterle goles al diablo. Amén. A través del servicio, a través de los talentos que Dios le ha dado, a través de su fidelidad, Dios hará grandes cosas. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, gracias por la visión de tu corazón, porque sin esa visión no estaríamos aquí. Fue porque tú, Señor, en tu corazón estaba enviar a tu Hijo amado al mundo, y para ello preparaste a un hombre, de él a una gran nación llamada Israel, para que en su tiempo el Hijo de Dios naciera en Belén de Judea y trajera, Señor, en la cruz salvación para toda la humanidad. Padre, no hay razón por qué el corazón quebrantado siga herido y en dolor y en angustia, pues el Hijo de Dios vino para sanar los corazones heridos y quebrantados. Señor, tú nos has dado este privilegio a la iglesia de ser portadores de buenas noticias, noticias de salud, noticias de esperanza para un mundo, Señor, que día a día se desintegra. Somos mensajeros de esperanza, Padre, para sanar los corazones heridos a través del Evangelio de Jesús. Gracias, Señor, por ser tú el gran médico, por ser tú el que nos perdonas, el que nos cambias, ser tú el que sanas toda herida de nuestro corazón. Señor, te pido en esta hora, Padre, que nunca perdamos la visión, la razón de ser de la iglesia, la razón del por qué estamos aquí, Padre, por qué nos trajiste aquí, Señor, porque tú has permitido que se predique tu palabra a través de los años. Señor, es porque tú tienes un plan
para esta ciudad, para este país y para las naciones, porque desde acá, desde este lugar tan pequeño, Señor, el Evangelio sale a esta ciudad, el Evangelio sale a las naciones, Señor. Oh Padre, es por tu gracia, es por tu misericordia, Jesús, porque tú nos amas a todos y porque no quieres la muerte del pecador, sino al contrario, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y a la fe en Cristo Jesús. Mientras ustedes oran, hermanos, quiero hacer dos preguntas, dos llamados. Número uno, si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y quiera hoy tomar esa decisión de hacerlo, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hoy entregarle su vida a Cristo, que nunca lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida? Jesús es el médico por excelencia. Él es el que puede sanar el corazón quebrantado, por cualquier razón que sea. ¿Habrá alguien que quiera hoy entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con Dios? Le damos esta oportunidad para que usted lo haga. Indíquenos con su mano que usted necesita ese perdón de la gracia divina para recibir el favor de Dios en su corazón. Dios la bendiga. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiera decirle a Jesús: Señor, aquí está mi corazón quebrantado, Señor, sánalo, restáuralo, Padre? Para Él no hay nada imposible. Hermana, quiero pedirle que usted ahí donde está, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, para pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias por amarme, Señor. Gracias por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario para sanarme, para perdonarme, para darme una vida nueva y para darme la vida eterna. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Señor, gracias por perdonarme. Señor, haz de mí una hija tuya. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora nosotros oramos. Padre, te pido por mi hermana. Señor, gracias por los que han hecho esta oración, no solamente aquí en el templo, sino aquellas personas que en la distancia han escuchado esta palabra y que han repetido esta oración de fe. Señor, te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que el Espíritu de Dios selle esa declaración, esa aceptación de la gracia de Dios. Señor amado, que tú bendigas y que hagas, Padre, desarrollar esa fe en sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.